Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal, amigos de Planeta Roma Podcast? Hoy estaremos en un programa un poco especial, un poco diferente a lo que venimos haciendo en los últimos días. Han sido días bastante movidos en el entorno Roma, entre fichajes, noticias buenas, otras no tan buenas. Han sido días muy movidos con el fichaje, sobre todo de Paulo Dybala, que ha sido lo que ha removido un poco la actualidad y a los Rossi. Pero también hemos tenido noticias positivas con el tema de la bolsa, un nuevo sponsor técnico y infinitas noticias. Sabemos que el mundo de la Roma en cuanto a noticias y actualidad no descansa con tantos diarios, con tantas radios y con tantos rumores en torno al club, no descansa. Por eso hoy vamos a ir por otro camino, vamos a ir menos por el camino de las noticias de la actualidad, que dicho sea de paso, en los últimos, este mismo viernes, cuando estamos grabando este podcast, también ha salido un programa de Planeta Roma por Twitch con Mateo Di Mango, con Arión Gamardo de Hacer Roma Stats, con Sam Rubio, que es el productor y editor de este podcast. Han estado en Twitch hablando un poco sobre la actualidad de la Roma, más bien noticiosa, y sobre algunos temas de la institución. Pero nosotros vamos a enfocarnos hoy en el campo, en lo que va a pasar en la grama. Va a ir armando un poco este puzzle que están armando Thiago Pinto y José Mourinho desde la Secretaría Técnica y desde a pie de campo, ¿no? En estos días han estado en Portugal. Este sábado, cuando estén probablemente escuchando este podcast, se esté jugando o se haya jugado el último partido amistoso de la pretemporada y de esta concentración en tierras lusas por segunda temporada consecutiva contra el Niza, el último partido donde pudiéramos ver a Paulo Dybala debutar, aunque no hay certeza aún de que la joya pueda tener minutos. Recordemos que su último partido lo jugó ahora este sábado 52 días, que fue la finalísima contra Italia, en esa final entre el campeón europeo y el campeón americano de las copas continentales, y desde ese día Paulo Dybala no ha pisado un campo de fútbol, como es lógico por las vacaciones, pero luego por el retraso que supuso encontrar un nuevo equipo para el argentino. Pero bueno, para hablar de táctica, de fútbol, de lo que va a pasar en el campo, de cómo pueden encajar las piezas, no podía tener a nadie más especial y más conocedor en este aspecto que nuestro querido Santi Boy. Así que vamos a estar hoy con Santi Boy hablando de fútbol y hablando de mucha táctica, de lo que puede ser una idea táctica del Special One de cara a su segunda temporada en la capital italiana. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos con Santi. Mi querido Santi Boy, bienvenido una vez más a lo que es tu casa, Planeta Roma. Un placer tenerte por acá, siempre en nuestros comentarios y nuestros queridos Patreon, a los que les mandamos un saludo desde aquí. Nos piden tenerte aquí en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para comentar un poco sobre la actualidad y también hablar sobre la táctica de lo que puede poner en práctica nuestro estratega José Mourinho. ¿Cómo estás y cómo estás viviendo estos días de mercado, de rumores y tal?
Hola David, un placer, como siempre, estar contigo y con todos los oyentes de Planeta Roma. Y bueno, pues vivo los días con un poco de escepticismo. A mí el mercado genera ese ruido que no me gusta porque distrae. Y bueno, un poco viviendo el impasse de la desconexión que ha supuesto los últimos días o las últimas semanas a nivel futbolístico para recargar las pilas de cara a la nueva temporada y el empezar a ver ciertos partidos ya de pretemporada, como el último que jugó nuestra Roma contra el Sporting Clube de Portugal, u otros partidos de otros equipos, ya sean de otras competiciones o de propia Italia. Pues eso, empezando esa pretemporada también a nivel de conexión futbolística. Y exacto, vamos ya reconectando. En unos pocos días ya estará iniciando la Serie A, que dicho sea de paso, hablaba Lorenzo Cassini, el presidente de la Lega, que dice que va a ser difícil con esta ola de calor que está azotando a parte de Europa, incluida Italia. Veremos cómo arranca y si esto no termina siendo un factor importante en cuanto al rendimiento. Pero para hablar de rendimiento, formaciones y tácticas, hay que empezar hablando por el último fichaje y el más flamante probablemente en los últimos años de la Roma. En vez de empezar a construir desde atrás hacia adelante, como ha venido haciendo el equipo esta temporada, recordemos que el primer fichaje fue Miles Villar, que aunque llegó en línea cronológica después de Nemanja Matic, pero también llegó en fase defensiva Celik, ya estaba Nemanja Matic como mencionaba, pero ahora llegó un refuerzo en la zona ofensiva que en lo personal fue una de las que más sufrió, sobre todo por el volumen del fútbol, o sea, de las situaciones ofensivas que creó la Roma, pero que no pudo convertir. Yo creo que se necesitaba potenciar o acercar o buscar un jugador que acercara más al gol a esta Roma. Y vamos a hablar por supuesto, de Paulo Dybala. Llega como agente libre, llega de la Juventus, llega entredicho, llega con mucha polémica por el tema del Inter, de que dónde iba, que si no se iba, que al final escogió a la Roma porque no le quedaba más alternativa. Todas estas situaciones que ya hemos comentado, y termina aterrizando o sea, ya estaba en la Roma, no ha aterrizado todavía en la capital italiana, y va a formar parte de un ataque que hasta día de hoy también tendría Zaniolo. Recordemos que las últimas informaciones decían que si la Roma no recibía una oferta formal por parte de la Juventus, que recientemente vendió a Matthijs de Ligt, cuando se terminara el tour por Portugal, Zaniolo no salía. Hasta hoy no ha llegado ninguna oferta. Se han terminado en gran medida los rumores de salida de Zaniolo y ya han comenzado los rumores de renovación. Aquella que Thiago Pinto le ofreció a Claudio Vivorelli hace unos 20 días y le dijo que en septiembre hablarían de renovación. Ahora, Santi, la pregunta es la pregunta que todos se hacen y que muchos especialistas y muchos aficionados han intentado responder. ¿Cómo ves a Dybala encajando en este 11? Se vuelve a la línea de 3, algo que no se ha visto, o sea, perdón, a la línea de 4 en el fondo, algo que no se ha visto en esta pretemporada. Segundo delantero, 10, arrancando por la derecha, arrancando por la izquierda. ¿Cómo ves a Paulo Dybala y cómo crees que sería la mejor forma para José Mourinho de encajarlo en un esquema con Tami o con Zaniolo, con el propio Lorenzo? ¿Cómo ves esta situación de Paulo? Bueno, en mi caso, yo considero que la Roma tiene jugadores ofensivos de notable calidad y de la suficiente calidad como para hacer su juego en campo rival, lo que se dice vivir en campo contrario. Esto quiere decir defensa muy adelantada y jugadores que con una presión alta impidan la salida del rival y recuperar en una zona del campo ya muy peligrosa, y considero que tiene jugadores ahí muy letales, que los tenía, y en este caso sumaría al armenio Henrik Mkhitaryan, y ahora ante su ausencia y la llegada de Paulo Dybala es evidente que se sigue manteniendo ese nivel o incluso se puede aumentar con la presencia del argentino, pero los Zaniolo, Pellegrini, Abraham es un jugador que debemos darle muchísimo mérito a la temporada que ha hecho y que ha firmado en su primera estancia en Italia, porque es un jugador muy, muy rematador de área,
con un dominio del área rival bastante importante, pero que jamás se había mostrado a este rendimiento y a este nivel tan lejos del área como lo ha hecho en la Roma, porque se ha tenido que generar ocasiones él mismo en muchas ocasiones y le hemos visto caer a banda, como antiguamente también hacía Edin Dzeko en temporadas anteriores, pero en unos registros donde el inglés no era lo habitual y lo ha hecho de forma excelente. Entonces yo creo que la Roma tiene jugadores para jugar de esa manera, es decir, 4 defensores con unos laterales relativamente altos y con mucha presencia en campo rival. Ahora, creo que la línea defensiva no es del nivel suficiente para jugar así. Y me apoyo en la decisión de Mourinho, que el primer mes y medio de competición del año anterior o de la temporada anterior empezó jugando con 4 defensores, que es un sistema muy, muy habitual en su trayectoria deportiva. Y sin embargo acabó modificándolo a una línea de 3 defensores y que poco a poco, en el transcurrir de la temporada, fue encajonando más atrás en su propia área para buscar espacios a la contra, ¿no? Entonces yo considero que la línea defensiva sigue condicionando demasiado el equipo como para que veamos un cambio de sistema y ver lo que muchos aficionados pedirían ahora, sobre todo con la llegada de Dybala, por así decirlo, un 4-2-3-1. Porque es lo que a todos nos pide el cuerpo, ver a Dybala en la media punta, flanqueado por Pellegrini y Zaniolo, justo por detrás de Abraham y delante de un doble pivote que pueda ser conformado por Veretout, Cristante, Matic u otros jugadores. Insisto, yo considero que los defensores que tenemos no van a permitir a jugar de esa forma y por lo tanto seguiríamos viendo un planteamiento muy similar. ¿Aquí se pierde el potencial de Dybala? En cierta manera sí, pero también hay que darle tiempo al entrenador para ver cómo es capaz de encajar a este jugador y hacerle también partícipe. Dybala es un jugador que viene a recibir mucho al pie y es muy diferente a Zaniolo, por mucho que se le busque el parecido por aquello de ser zurdos, no juegan igual ni tienen las mismas características. Zaniolo se pega muchísimo más a banda y sin embargo Dybala adquiere muchísimo protagonismo en zonas interiores, más allá del balón parado, ¿no? Pero Dybala es un jugador que necesita que el esférico pase por sus pies y sin embargo Zaniolo es un jugador que brilla muchísimo el espacio. Para mí Zaniolo es un segundo delantero porque aprovecha los espacios de maravilla, creo que tiene la potencia física extraordinaria para aprovechar ese talento y esa habilidad técnica que él tiene en esos espacios y sin embargo Dybala es un mediapunta, es un jugador que aún podría jugar un poquito más atrás de lo que juega Zaniolo, que necesita que el balón pase por sus pies para lanzar los ataques. Él es un jugador más de pase clave que de asistencia última de gol, en realidad. O al menos esa es mi forma de entenderlo. De ahí viene la diferencia y yo creo que hay muchos partidos durante la temporada como para poder ver tanto a uno como a otro, que en momentos puntuales los veremos a los dos junto con Pellegrini, pero que voy a entender que va a haber cierta rotación. Dybala no es un jugador que tienda a completar los partidos, no por su estado físico de las 2 últimas temporadas, que la última temporada no ha estado muy lejos de sus inicios en la Juventus tampoco, a nivel físico, a nivel de minutos jugados, a nivel de porcentaje de los minutos jugados, que suele estar siempre en torno a un 60%, no más. Esto es un porcentaje de minutos muy parecido al de Chris Smalling este año en la Roma, para que todos los aficionados de la Roma que nos escuchan tengan una comparativa. Y la temporada mala en cuestión de lesiones de Dybala fue hace 2 años, en la 2020-21. Entonces sí que jugó muy poco debido a las lesiones, pero la última temporada ha jugado con mayor regularidad, ha jugado una mayor cantidad de minutos. Y lo decías tú en el Twitch, el directo que hicisteis esta semana, gracias a la llegada de Dybala. Dybala, cada vez que ha jugado esta temporada con la Juventus, movía al equipo, hacía brillar, era lo único diferente del equipo bianconero. Absolutamente, le recuerdo partidos en Marassi, le recuerdo partidos en varios estadios donde la aparición de Dybala era lo que cambiaba el partido por completo. Y en este sentido yo creo que es lo que debemos exigirle y lo que vamos a ver. Vamos a ver, creo, un Dybala quizás sí que partiendo desde la media punta, más escorado a banda derecha como vemos habitualmente a Zaniolo,
pero un Dybala que caiga en zonas interiores donde el balón pase desde la defensa o desde el doble pivote a sus pies y él sea quien lance un contraataque más al espacio hacia las esquinas habitualmente o por encima de la defensa buscando un desmarque de Tammy Abraham en profundidad. Yo creo que esto es lo que vamos a ver. Soy muy, muy escéptico y soy muy reacio a pensar que vayamos a ver un cambio de sistema y de estilo de juego como el que me planteas. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. He visto muchísimos comentarios en redes, 4-4-2, vamos a poner por aquí, vamos a poner por allá. Y yo, primero que todo, es porque José Mourinho es un entrenador viejo dentro del fútbol y el esquema ganador no se cambia. O sea, y además de un esquema ganador por ganar la final en Tirana, desde aquel fatídico partido en el Olímpico contra la Juventus, un cambio además de mentalidad y con este esquema se logró encadenar la racha de partidos más larga desde 2002, o sea, estamos hablando de 6 años, varios entrenadores, una serie más competitiva probablemente que en los últimos 4 o 5 años, una temporada con mucha exigencia, dos centrales de los 3 muy jóvenes, o sea, yo creo que cambiar ese esquema del que él sacó algo sería involucionar en un segundo año cuando hay que evolucionar. Hay que tratar yo creo que era de eso, ¿no? De encajar las piezas. Y hablando de encajar las piezas... David, y permíteme que haga un matiz para que los oyentes y las oyentes entiendan el motivo por el cual estoy diciendo esto. Bajo mi punto de vista, el único defensor que actualmente tiene, pensando en centrales, la Roma, con capacidad de jugar con muchos metros a su espalda, es Roger Ibáñez. Es un jugador que su físico es suficientemente atlético para permitirle el corregir una posición. Sin embargo, tanto Smalling como Mancini sufren mucho con espacios a sus espaldas. Cuando el rival consigue darlo a la espalda de Mancini en ese giro sufre mucho. Y Maras Kumbula 3/4 partes de lo mismo. Por ejemplo, me viene a la cabeza el partido contra el Bodo Glimt en la fase de grupos de la Conference League, en el que se pudo ver a un equipo con la línea bastante adelantada, concretamente a Maras Kumbula, y sufrir mucho en ese sentido. Sin embargo, tanto Kumbula como Mancini, como sobre todo y por encima de todos, Chris Smalling, son unos grandes defensores del área. Y aquí, otro ejemplo, el partido contra el Leicester en Inglaterra, en las semifinales de la Conference League. Un partido sobresaliente de Smalling en lo que es la defensa del área, ¿no? Entonces, yo creo que Mourinho inteligentemente vio que podrían sufrir mucho a las espaldas de los defensores y decidió echar la defensa hacia atrás, recular la defensa hacia atrás, y creo que los motivos pueden ir por aquí, puedo estar perfectamente equivocado, ¿eh? Insisto, todo esto es opinión personal y yo entiendo que este motivo tiene más peso que los jugadores ofensivos de los que disponía el año pasado y de los que dispone hasta la actualidad el equipo de esta temporada, porque pese a que Dybala aún no ha debutado, en el último partido Dybala ya estaba firmado, lo vimos en la grada junto a los Friedkin, hecho por el cual Mourinho perfectamente podría haber hecho la defensa de 3 y haber pretendido jugar con otro estilo de juego, con otro sistema y estructura táctica, y no lo hizo. Y sabía que ya iba a contar con Dybala. Yo insisto, nos podemos llevar una sorpresa, pero creo que, como tú decías, va a haber una línea muy continuista en este sentido. Y por último, y ya acabo con la intervención, Dybala es una oportunidad de mercado y creo que la Roma ha hecho perfectamente bien en contratarlo por muchísimos motivos deportivos y no deportivos. Como los económicos, lógicamente, porque creo que Dybala te atrae sponsorización como la de Adidas, que sin Dybala u otros jugadores y un rendimiento del equipo y sin Mourinho, Adidas no se hubiera preocupado de contactar con la Roma. Una venta de camisetas que a 130 euros la camiseta, no sé cuántas se habrán vendido ya de Dybala y no sé cuántas se van a vender, pero estoy muy convencido que se van a vender tantas o más que con el resto del equipo entero o sumado. Y luego, pues que creo que realmente la pieza que le hacía falta a este equipo era un defensa central. Pero la oportunidad de Dybala había que cogerla, había que tomarla sí o sí y ir adelante con ella. Pero un defensa central que nos hubiera
permitido salir o dejar de poner, dicho bruscamente, el culo en nuestra propia portería, creo que al equipo a nivel ofensivo también le hubiera dado muchísimas alas, ¿no? Pero bien, yo creo que Dybala también nos lleva a otra realidad y a otra dimensión a nivel futbolístico. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, estamos hablando de que Dybala igualó los números, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo en las ventas de camisetas de un primer día de ventas de camisetas, igualó las marcas, las cifras alcanzadas por Cristiano Ronaldo cuando llegó a la Juventus. Es una locura. Se habló de tiendas, todas los Roma Store dentro de la ciudad cerraron, se acabaron las letras para estampar los nombres. En fin, ha sido completamente una locura lo que ha desatado Pablo Dybala, la birra esta artesanal, el helado, los murales, o sea, lo típico que se hace en el entorno de Roma. Pero antes te iba a preguntar, veía el partido contra Sportimonense por una cadena Sport Dance, y el narrador, no recuerdo ahora quién era, ponía una frase o un adjetivo en italiano a Lorenzo Pellegrini que se usó en un momento determinado de la temporada pasada con Henry Mkhitaryan y habló del tutocampista, ¿no? Uh-huh. Y en lo que íbamos hablando, o sea, ¿ves la posibilidad de que sea un Tammy Zaniolo con Dybala de 10, retrocediendo más a la base a Lorenzo Pellegrini, ya sea con Matic, con Cristante o con algún otro mediocampista que venga? No sé si Jordan Veretout, que me parecería que es demasiado descubrirse en el medio, Lorenzo y Jordan, pero ves esa posibilidad. O sea, se ha hablado de buscar un reemplazo de Henry Mkhitaryan, que no se ha podido ser por diversos motivos económicos, de mercado y tal. Se habló de Aouar, se habló de Lukic, se habló de Pasalic, se ha hablado de varios nombres que podrían hacer, que han tenido en algún momento en los últimos tiempos un rol parecido al que estuvo teniendo Henry Mkhitaryan la pasada temporada con la Roma, de ser ese hombre que enlazaba el medio del campo con el ataque, cubría todas las líneas, sacrificio, buen toque, inteligencia. ¿Ves a Lorenzo Pellegrini haciendo ese rol para dar cabida sobre todo a los otros en ataque? Sí, de cierta manera sí. Yo creo que de suceder, que ya lo hemos visto en algún momento de la temporada anterior, incluso creo recordar de la final de Fonseca también, yo creo que a Lorenzo Pellegrini lo veremos en más ocasiones que en tiempos atrás en ese doble pivote, coincido contigo, más con Cristante y con Matic que con Veretout o otro jugador, pero es un perfil creo que bastante diferente del de Henry Mkhitaryan, que yo sigo pensando que fue el mejor jugador de la última temporada de Fonseca y que el año pasado estuvo en el top 3 de jugadores de la Roma, y creo que es un jugador muy, muy difícil de reemplazar. Creo que no hay que subestimar a Dybala en cuestiones defensivas. En ese sentido, a mí me parece un jugador más destacado o destacable que Zaniolo, por ejemplo, a nivel defensivo, incluso que Lorenzo Pellegrini, porque Pellegrini creo que ha ido mejorando, pero en muchísimos partidos, igual que Zaniolo, tienden a desconectar a nivel defensivo en el último cuarto de hora, 20 minutos, sino incluso algún minuto que otro más, ¿no? No en todos, pero sí que lo he visto de una forma bastante habitual en ambos jugadores. Y son jugadores que brillan tanto a nivel ofensivo, que de sustituirlo perderías cierto potencial ofensivo de última hora en partidos que están demasiado abiertos y que necesitas remontar o necesitas empatar, y que por lo tanto acaban condicionando defensivamente el equipo y se acaba abriendo demasiados espacios, lo acaba desajustando. Yo creo que Dybala a nivel defensivo es un jugador de aquellos tan inteligentes, como también lo era Mkhitaryan, que te saben defender muy bien con pocos esfuerzos, cubriendo líneas de pase. Y sin embargo, Lorenzo Pellegrini y sobre todo Zaniolo creo que deben crecer más en este sentido. Pellegrini puede jugar en cualquier lado. Esa es la realidad, porque es sumamente bueno. El problema de aquí, yo no creo que sea si puede o no puede jugar. Es
qué le podemos pedir a Pellegrini y qué nos puede dar Pellegrini según donde juegue. Yo lo tengo muy claro, Pellegrini debe jugar en la media punta y debe jugar en la media punta porque tiene una facilidad para dar un último pase muy destacada y tiene un lanzamiento desde fuera del área que es una amenaza para el rival. Cuando tú atraes a un defensa rival, el rival que sale deja un espacio de atrás y eso se puede aprovechar. Y esto es muy diferente si el balón está en los pies de Pellegrini o de Dybala, así está, por ejemplo, para que me entendáis, de Matic, de Veretout o de Karsdorp. No es el mismo peligro potencial, ¿no? Entonces, todo lo que sea alejar al Pellegrini del área, yo creo que es perder para la Roma. Pero entiendo que habrá momentos en los que la necesidad sea tener a Dybala, Zaniolo, Pellegrini en el campo y sea el capitán quien retroceda su posición, porque de todos ellos es el más capacitado para jugar en esa posición, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que los ha ilustrado muy bien. Yo creo que, y también habría que pensar o sea, en este sentido, si retrasas un poco a Lorenzo, como tú decías, también hay que ver qué puede dejar de darte en este sentido ofensivo, ese pase, si se tiene que concentrar más en la fase defensiva, que como tú decías, ha mejorado, pero a veces sigue siendo deficiente, el mismo caso de Zaniolo. Yo creo que en general es un buen momento global, tanto para el grupo como para Lorenzo en lo particular, para hacer este tipo de movimientos. En algún momento con Di Francesco, cuando retrocedió en el campo, era todavía muy joven, muy maduro y sufría muchísimo más. Yo creo que hoy, o sea, el crecimiento exponencial que ha venido teniendo desde el último periodo con Pablo Fonseca y esta temporada con José Mourinho, yo creo que no me parece tan descabellado retrasarle más porque ha madurado mucho como futbolista, ya es un capitán, tiene otra, además, no sé, la cinta de capitán da un poco más de responsabilidad a la hora de tomar ciertas decisiones del campo. Yo creo que esto quizás le ayudaría más a desempeñar mejor un rol partiendo desde la base. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco del medio del campo y vamos a ir primero a una pausa y luego vamos a volver a hablar del medio del campo con posibles contrataciones. Ya hablamos de la variante Lorenzo Pellegrini y vamos a ir hablando de otros temas propiamente dentro del medio del campo. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, y continuamos ahora hablando un poco del sector medio de la cancha, que para mí llevo tiempo reclamándolo, como lleva tiempo reclamándolo José Mourinho, fortalecer ese medio del campo. Luego de aquella mediana que teníamos de lujo con Kevin, con Raya, con De Rossi, incluso con Leandro Paredes, que pudimos disfrutarlo poco tiempo, que más o menos podrá gustar, pero evidentemente es mejor que lo que ha venido después y lo que hemos sufrido después. Evidentemente hubieran sido menos con jugadores de esa talla. Y en los últimos días se ha hablado muchísimo del medio campo, se ha hablado de David Fratesi, se ha hablado de Gini Wijnaldum, han habido muchísimos nombres como es habitual, pero en las últimas horas suena con bastante agudeza, podríamos decirlo, el nombre de Georginio Wijnaldum desde el PSG, un hombre que salió desde el Liverpool con destino a Paris Saint-Germain, tuvo oferta sobre la mesa ese verano también del Barcelona, decidió terminar en el conjunto parisino para ganar una alta suma de dinero. No encajó en un esquema de Pochettino, que tampoco supo muy bien acomodarse las piezas, quizás no pudo encajar en el vestuario, el idioma y tal. No terminó de encajar en el conjunto del Paris Saint-Germain y hoy se habla de que podría terminar en la Roma, aunque en las últimas informaciones lo alejan un poco, sobre todo por las exigencias económicas del equipo de Galtier, que ahora se habla que quiere los 10 millones al cash, el sueldo es muy alto. Yo veo casi imposible de que el jugador se baje más de la mitad del sueldo, de 7, 8 o 9. Creo que ha habido alguna
informaciones que dicen que 7, otras que 9. Vamos a ponerlo en el peor de los casos, que sea 9, bajarse de 9 a 3.5 a mí me parece casi imposible, o incluso a 4. También tenerlo por más de... habría que darle un contrato largo teniendo en cuenta que tiene 31 años. O sea, a mí me recordó, decía en nuestro querido grupo de Patreons, que dicho sea de paso, si quieren ser Patreons de este proyecto Planeta Roma, solamente tienen que escribir en su navegador o en su móvil o descargarse la aplicación de Patreons o ir Planeta Roma, www.patreons.com/Planeta Roma, y ahí suscribirse a los diferentes tipos de contenido y de forma de ayudar a Planeta Roma. Conversábamos sobre este tema, ¿no? De cuáles son las pretensiones económicas del jugador neerlandés, hasta dónde puede llegar, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué puede pedir y hasta dónde puede llegar la Roma, ¿no? Pero apartando toda esta situación económica, Santi, ¿ves a Wijnaldum? ¿Cómo ves a Wijnaldum si se pudiera llegar, ¿no? Si terminara llegando siendo el nombre que más suena en las últimas horas? ¿Dónde lo podrías ver? Recordemos que era un jugador ofensivo que luego con Jürgen Klopp se reforma y termina jugando en la mitad de la cancha en un sistema muy ofensivo como es el de Jürgen Klopp, en una liga como la Premier que da tantos espacios y tantas bondades de movimiento, que la versión, por ejemplo, no es tan alta a veces o hay tan pocos espacios como en la Serie A. ¿Verías encajando a Wijnaldum en la Roma? ¿Sería un jugador que tú, siendo José Mourinho, moverías ficha por él para insertarlo en esta Roma? ¿Cómo lo ves? La respuesta es sí, y por un motivo muy, muy simple. Mira, recuerdo el directo de Twitch del viernes pasado, creo que fue, en el cual también estaba Alex Murillas, estaba Arión y estaba Sam, y yo les comentaba por el chat, no olvidemos que la Roma es un equipo Europa League. Y lo dice no lo digo yo, lo dice la clasificación. E incluso el año pasado podríamos decir que la Roma era un equipo de Conference League, que era el escalón competitivo en el cual estaba el equipo. Entonces, partiendo de esa base, es muy, muy, muy difícil atraer a jugadores Champions. Estos son jugadores habituados en los últimos años a desenvolverse o a desarrollar su juego en equipos que están asentados en la Liga de Campeones de forma habitual o perenne. Equipos como el PSG, como el Liverpool, que siempre juegan la competición más alta a nivel europeo de clubes, ¿no? Entonces, atraer a jugadores como Wijnaldum es positivo. Para un vestuario es muy positivo, porque si bien Lorenzo Pellegrini o Gianluca Mancini tienen 26 años y tienen cierta madurez aún con esos 26 años, creo que ambos, por poner el ejemplo, están aún pendientes de dar un paso más, de subir un peldaño más, o eso es lo que esperaría de ambos a nivel de madurez, estar rodeados de jugadores que han disputado finales de Liga de Campeones, que han llegado hasta las instancias últimas de esa competición de forma muy habitual y no esporádica como llegó la Roma en aquellas semifinales de Champions precisamente contra el Liverpool. Te aumenta la competitividad del equipo, te aumenta la experiencia. Fichajes como el de Matic, que ya está hecho y ya lo vemos con la camiseta yellow rosa, creo que aportan toda esta situación. Son jugadores que vienen de un nivel superior y que ese paso, digamos, hacia atrás para ellos, a nosotros nos sirve, a nosotros nos beneficia de todas luces, ¿no? A todas luces. Entonces yo creo que Wijnaldum esto lo puede aportar, pese a sus 31 años. Y luego podemos discutir si el fichaje es Wijnaldum o Fratesi a nivel deportivo, pero a nivel competitivo, a nivel de vestuario, yo no tengo ninguna duda que el fichaje sería Wijnaldum y no Fratesi. Son jugadores diferentes pero parecidos. Diferentes porque Wijnaldum es un jugador que llega al área, es un jugador muy, muy habitual de ver en el balcón del área rival, tiene la capacidad de, pese a salir de, por así decirlo, un doble pivote, llegar a área rival, pero lo hace en transición, lo hace corriendo. Fratesi lo hace con el balón en los pies, lo hace en conducción. Fratesi lo que tiene es la capacidad de conducir y superar metros y avanzar metros en conducción. También lo hace lógicamente sin él. Y además tiene más
brillo a nivel y es más aseado con el balón en los pies. Wijnaldum no es esto. Wijnaldum no es un gran pasador, pero los pasadores ya los tienes en la Roma. Entonces Wijnaldum te podría encajar perfectamente. Fratesi tiene 22 años, Wijnaldum tiene 31. Estamos hablando de jugadores diferentes y que podrían tener la cabida en el mismo equipo e incluso Wijnaldum esta temporada y Fratesi la que viene. Son jugadores complementarios a lo que me refiero. Y Wijnaldum no es un jugador defensivo, sino es un jugador que te suma número, ¿no? Tener jugadores en el área rival hace que los defensores rivales estén atentos a estos defensores. Y que tú tengas esa capacidad de sumar números, sumar presencias, tanto en tu área como en la rival, es muy positivo. Yo creo que en ese sentido sí que los dos podrían encajar. Son jugadores con la capacidad de correr muchos metros. De la misma forma que Cristante no lo es. Ni Matic lo es. Entonces se está buscando ese complemento, para que nos entendamos, a los Jordan Veretout capaz de sumar esfuerzos tanto en defensa como en área rival, en llegada de segunda línea. Y los dos encajan en esto, pero yo creo que Wijnaldum a nivel competitivo tiene un plus, que es el que he explicado, el de la experiencia y el de unas tablas competitivas que Fratesi aún está lejos de adquirir. Sí, completamente de acuerdo. También yo creo que Fratesi es de los jóvenes privilegiados dentro del fútbol italiano, tener la edad que tiene y haber jugado tanto. Hay jugadores de su edad que no han jugado ni la tercera parte de lo que ha jugado él. Ha tenido la suerte de poder jugar donde quiera que ha ido, en el Empoli, en el Monza, la temporada pasada. Tiene una gran cantidad. Absolutamente. Y hay que decir, hay que recordar que la temporada pasada, por momentos, Fratesi estaba entre los jugadores más destacados de la competición entera, no de su equipo, de su club, sino de la competición entera. La temporada de Fratesi con el Sassuolo el año pasado, una vez ya salieron estandartes como Locatelli del club, o Berardi con ciertas dificultades físicas en algún momento, o la salida, por ejemplo, de Boga al Atalanta, y aquel que brilló fue Fratesi, independientemente de los números que acabara haciendo, que lógicamente es el bueno, es Berardi para el Sassuolo, pero Fratesi hizo una temporada excepcional y lógicamente tenerlo en la Roma, tenerlo de vuelta a Trigoria, pues sería una gran noticia, claro. Sí, sin duda. Yo creo que los más optimistas podríamos pensar en algún momento, yo lo pensé, que si se lograba salir de Jordan Veretout, quizás podría llegar como reemplazo de Jordan Veretout, luego podría llegar otro mediocampista, luego, o sea, pero es complicado. Hay muchos jugadores que tienen que salir de Aguara. Se pensaba buscarle un acomodo a Brima Orboe, pero con esta lesión va a ser difícil. Pero bueno, al final no va a estar jugando. Está Eduardo Boe, está otros jugadores en el medio del campo. Iba a mencionar a Faticanti y tal, pero son jugadores del Primavera que difícilmente vean continuidad. Quizás algún día, si existe la necesidad, José Mourinho les deja una llamada y los convoca al primer equipo, como el croata que mencionaba Matic en la entrevista que salió recientemente en El Mensajero, cuando le preguntaban por los jóvenes que más le preguntaban en general por los jugadores que más le habían impresionado dentro de la Roma, y él fue bastante cortés, no quiso tirarse al río y habló de los jóvenes, habló de este joven Petkovic, ahora se me olvida. Mate Ivkovic, y hablaba de Volpato, pero son jugadores muy jóvenes, quizás Volpato podría dar algunos más minutos, pero evidentemente el sector medio del campo es el que hay que reforzar. Y hay que y además, David, fíjate que estamos hablando de dos nombres, que son el de Fratesi y de Wijnaldum, y los dos son un tipo de futbolista muy concreto y que vendría a reforzar la idea de continuar con tres defensores atrás. Es decir, jugadores que después de lanzar... La Roma tiene habitualmente la forma de salir jugando, no es por el centro, porque en esa media punta tiene, cuando está defendiendo, cuando roba el balón en el área propia o en campo propio, tiene un vacío. Entonces lo que suele hacer es salir por las bandas, que en este caso se apoya mucho pues en los carrileros, lógicamente, ¿no? Ahora mismo Spinazzola, que por cierto lo veo con cierta frescura física que me gusta, pero lógicamente el año pasado Rip Karsdorp y Nicolás Zalewski en el último tramo de la temporada. Se apoya mucho en ellos para luego, o quizás un balón muy largo para Abraham, que lo baja y lo traslada a la banda para transitar y correr y avanzar metros por la banda. ¿Qué te aporta un Wijnaldum o un Fratesi? Que cuando esto sucede tienes un centrocampista con la capacidad de recorrer el campo
y llegar a área rival y por lo tanto tener un jugador más para el remate. Y estamos hablando de esto, con lo cual yo entiendo que la idea de Mourinho sigue siendo la de jugar, como decía en el principio de la intervención, jugar con 3 defensas atrás y mantener la idea futbolística que ha estado teniendo hasta ahora. Ya has mencionado, o sea, me has dado el pie forzado perfecto para pasar a la siguiente zona a analizar qué son las bandas. Y cuando empezamos este episodio, recordemos, partimos de la base de los últimos análisis de algunos especialistas, fanáticos y usuarios en todas las plataformas, redes sociales y tal, que se planteaba del cambio de la línea de 4 a la línea de 3 por los fichajes y teníamos que hablar, empezamos a hablar de esto y llegamos a las bandas. Y recordando de las bandas, o sea, también de nuestras tantas conversaciones en nuestro grupo de los Patreons partió por ahí, ¿no? De la fortaleza de los jugadores que juegan en banda o la flexibilidad táctica para adaptarse a la línea de 3 o la línea de 4. Y hablamos de Spinazzola, hablamos de Ricky Karsdorp, hablamos de muchos otros, pero voy a partir con una intervención que hace un tiempo hizo Gianluca Petracchi, ex director deportivo de la Roma, que habitualmente habla a los medios, en los últimos tiempos ha estado bastante silenciado, sonó para ser director deportivo del Paris Saint-Germain, lo que a mí me pareció una locura, sobre todo por la forma que tiene, o sea, no podía lidiar, se molestaba con el vestuario de la Roma cuando ve el vestuario del Paris Saint-Germain, menos de una trompada no iba a soltar, porque Petracchi es muy mala pulgas. Y decía Petracchi, para volver a la línea, es que los 2 carrileros que tiene hoy la Roma, ambos los conoce perfectamente, a uno lo recupera como Ricky Karsdorp y al otro estuvo a punto de intercambiarlo por otro canterano de la Roma, Matteo Politano. Recordemos aquella anécdota famosa de que uno ya estaba haciendo reconocimiento médico, el otro estaba volando a Milano y la dirección deportiva del Inter canceló todo y tuvieron que volver los jugadores a sus clubes de origen. Decía que tanto Spina como Ricky son jugadores para jugar en un esquema de línea de 3 porque se potencian más. Y tuvimos uno de los debates que tuvimos en nuestro grupo de WhatsApp de Patreons, era sobre Spinazzola, que Spinazzola, por ejemplo, se vio muy potenciado en esta Italia campeona de Europa porque en un esquema muy flexible de Roberto Mancini, muchas veces se paraba a mitad de la cancha. Spinazzola para arrancar desde ahí tenía tenía poca responsabilidad defensiva porque tenía jugadores como Verratti, como Jorginho que le cubrían las carreras, y luego tenía un esquema que cuando estaba sin balón le cubría esa línea de 3 incluso con Giovanni Di Lorenzo, lateral derecho del Napoli, terminaba formando una línea de 3 con Bonucci y Chiellini, y le potenciaba mucho esto, porque recordemos que Spinazzola, sobre todo en la época, los tiempos de Fonseca, que se jugó con línea de 4, era bastante deficiente jugando en línea de 4. Y recordemos que las mejores versiones, no solo de Spinazzola, han venido jugando en una línea de carrilero con un esquema de 3, tanto en Atalanta como en aquel partido histórico ya de la Juventus contra el Atlético de Madrid, aquella remontada, o en la Roma, también pasaba con Ricky Karsdorp, que desde que se reconvirtió después de tantas lesiones ha jugado más de carrilero y ha sido óptimo. O sea, ¿tú crees que, apartando a Celik de la ecuación, que viene a jugar habitualmente en una línea de 4 tanto en el Lille como en la selección turca, pero vamos a hablar de los titulares, o de lo que potencialmente podrían ser los titulares, porque está Nicolás Zalewski, para mí tiene grandes probabilidades de ser titulares si Spinazzola tuviera algún fallo o no termina cuajando, o sea, va a tener una competencia seria Spinazzola en ese costado izquierdo. Y la pregunta, Santi, para ya redondear después de todo este amplio comentario, ¿te da a ti la misma impresión de que Spina y Ricky Karsdorp son mejores en una línea de 3 que en una línea de 4? Absolutamente. No, creo que ni siquiera es discutible. Creo que salta a la vista lo que tú decías. Si yo voy a calificarlo de una forma más abrupta, Spinazzola a nivel defensivo es mediocre. Igual
Suena muy feo lo que estoy diciendo. Pero creo que hemos tenido pruebas. Habrá quien se acordará incluso de aquel penalti en el Estadio Olímpico ante el Inter hace un par de temporadas. Último minuto, te diría que quizás último segundo. Spinazzola a nivel defensivo deja mucho que desear y es un jugador que no es élite, no es un defensor para un equipo que quiera estar en Liga de Campeones en una competición en la que por esas plazas, esas 4 posiciones, estén, por ejemplo, en la pelea, me atrevería a decir, de 6 a 7 equipos. De 6 a 7 equipos. Entonces, donde sí brilla, como tú decías, ¿no? A partir del centro del campo y creo que sobre todo teniendo arrancada. Creo que donde es capaz de marcar diferencias es en esos primeros metros en los que él es capaz tanto de salir por dentro como por fuera y avanzar líneas y romper en velocidad. Creo que esa es la parte positiva de Spinazzola, porque yo también soy bastante crítico con él en la toma de decisiones que realiza una vez pisa área rival. Área, sí. Cuando llega a línea de fondo, normalmente es tan diestro, que muy pocas veces tiende a centrar con la pierna izquierda y por lo tanto es más fácil de defender para su rival, para su par. Y cuando lo consigue no siempre alcanza el éxito. Sin ir más lejos, los números de Spinazzola en su carrera futbolística no ha habido ni una sola temporada que haya sobrepasado las 4 asistencias, y esto habla por sí misma. Es decir, el potencial de Spinazzola está en los metros anteriores y en conseguir que de una vez por todas empiece a rendir en el área rival, pero yo creo que los esfuerzos con Spinazzola deben estar ahí. Yo ya no considero que deban ir en otorgarle ciertos fundamentos defensivos que no tiene y que no ha tenido hasta ahora. Yo esta la doy por perdida, absolutamente. Pero creo que Karsdorp, por ejemplo, a nivel táctico, sí que tiene mucha más rigidez. Sí que es capaz de hacer mejores lecturas de juego, decidir en qué momento debe subir la banda y en qué momento no. Aún así estoy de acuerdo contigo, ninguno de los dos es sobresaliente a nivel defensivo y por lo tanto el hecho de jugar con 3 centrales atrás les favorece brillar a nivel futbolístico dadas las características y capacidades de cada uno, que es desbordar, velocidad y sobre todo en el caso del neerlandés, para mí, asistir. El neerlandés tiene la capacidad de recibir en velocidad y sacar centros muy, muy, muy provechosos que hay que conseguir rematar con llegadas de segunda línea. Lógicamente, si tenemos solo a Abraham ahí, va a ser complicado, pero creo que el neerlandés sí que es capaz de sacar muy buenos centros. A Spinazzola tuvimos la mala fortuna de la lesión porque estaba en un momento de confianza tan álgido que muy probablemente hubiéramos visto la mejor versión de su trayectoria profesional y competitiva. Yo creo que de forma clara. Sí, totalmente, Santi. Dicho así, cuando hablabas de Spinazzola, o sea, el primer recuerdo que tengo de fase defensiva es ese partido, un partido que se había hecho bien, se había luchado, y en el Olímpico en la última hora, el último segundo, porque fue el último minuto ya prácticamente, el partido 3-2, regaló un penal increíble al Inter, que al final terminó, creo que fue Lukaku, el único gol que le ha convertido Lukaku a la Roma, que fue desde el punto penal. Igual, con Ricky me da la misma impresión. A mí Ricky me parece que si juega en una línea de 4 te va a aportar mucho defensivamente, pero le alejas de esa posición ofensiva y tendría más metros que recorrer y le restas al único tirador de centro que hemos tenido en los últimos tiempos, más allá de Mancini. Yo recuerdo que hablaba con alguien hacía un comentario de Mancini, no recuerdo dónde, y yo recuerdo que Mancini para mí es uno de los mejores peloteros en cuanto a los defensas y buen centrador. Cuando jugó en la mitad del campo con Fonseca lo demostró. Y yo creo que es al margen de Mancini, que rara vez lo hace, el único centrador que hemos tenido en los últimos tiempos. Luego está la incorporación de Zalewski, que no es tanto un centrador de centros altos, pero sí es muy bueno. O sea, es todo lo contrario para mí, me da la impresión de Spinazzola en el área, toma buenas decisiones. O sea, lo hemos visto con los goles contra el City, los pases que suele dar. Zalewski tiene otra lectura y otra visión de juego, también porque creció como jugador ofensivo y tiende a mejor a decidir en 3/4 de cancha ofensiva. Y dicho esto... Y en ese sentido, David, puede sonar raro lo que voy a decir,
pero para mí el espejo en el que debe mirarse Spinazzola es Zalewski, por el mismo motivo que tú acabas de dar ahora, ¿no? Y te vuelvo a poner un ejemplo de ello. El gol de Pellegrini ante el Leicester City en Inglaterra en las semifinales de Conference League. Aquel gol nace de los pies de Zalewski, que traza una diagonal hacia adentro. Zalewski es diestro, igual que Spinazzola, y lo que hace es sacarle rendimiento a esa velocidad y a ese cambio de ritmo para desbordar a su defensor, generar una ventaja y en el momento en el que hace salir al defensor para taparle a él, ser capaz de filtrar un pase para que acabe convirtiendo un gol en llegada de segunda línea Lorenzo Pellegrini. El fútbol está inventado. Entonces lo que hay que hacer es generar situaciones en las cuales esos futbolistas que tú tienes en plantilla sean óptimos. Y en este sentido, Leonardo Spinazzola recorriendo la banda hasta la línea de fondo no es una buena idea. Lo que debería hacer Spinazzola es lo mismo que hace Zalewski, que como tú bien has dicho, y vuelvo a remarcar, su vocación o su naturalidad como jugador ofensivo le hace buscar el área rival y le hace buscar el arco rival, ¿no? Y de aquella carrera y de aquel gesto técnico de Zalewski, del polaco, salió el gol de Pellegrini, que a la postre fue muy, muy importante para que hoy en día estemos con un trofeo europeo en nuestras vitrinas. Entonces yo creo que Spinazzola debe ir por aquí y a nivel ofensivo, muy probablemente si no fuera por la lesión hubiéramos visto algo similar a esto, porque insisto, cuando llega al área rival y en ataque estático, Spinazzola no, lamentablemente no nos aporta a nivel de centro igual que sí que lo hace el neerlandés Rick Karsdorp. Dicho esto, Santi, pregunta rápida. ¿Crees que pueda comer la tostada Zalewski a Spinazzola durante la temporada? Yo te digo, sí. Yo creo que sí, yo creo que a final, o sea, a la larga se la va a terminar siendo así. No sé qué piensas tú. Que sí. Sí. Yo creo. A mí, yo recuerdo el partido que le vi a Spinazzola contra el Sporting Club de Portugal, le vi con una frescura física que me sorprendió para bien, porque ya sabes, David, que yo soy de los que opina de que cuando pasas mucho tiempo lesionado necesitas mucho tiempo de jugar y de minutos para volver a rendir al nivel anterior a la lesión. Entonces yo creo que a Spinazzola no lo vamos a ver a un nivel alto, me sorprendería que fuera así, pero creo que Zalewski, que al nivel de confianza que mostró la temporada anterior, perfectamente le puede comer la tostada, sí. Y tenemos que hablar de Shecky Shellick. Por el costado derecho, uno de los nuevos fichajes, yo creo que es un buen fichaje. Vi algunos comentarios en redes sociales que era un mal gasto, pero al final yo creo que va a retomar su forma. Viene del verano, viene de un parón de algún tiempo. La liga francesa también terminó antes, aunque estuvo con la selección, pero no es lo mismo y eran partidos más bien intrascendentes a nivel internacional para algunas selecciones más que otras. ¿Cuánto le puede aportar Shecky Shellick a esta Roma en términos de profundidad de plantel, teniendo en cuenta que es un jugador que ya Mourinho lo deseaba desde que estaba en Londres con el Tottenham, y es un jugador que, por ejemplo, jugó todos los partidos de la pasada temporada en Champions, tiene un recorrido, que es muy parecido también a Ricky, que es mejor o sea, a mí me parece que es mejor incluso en fase defensiva, un jugador muy intenso. Buen fichaje, mal fichaje, ¿qué puede aportar el turco? Yo al turco no lo tengo muy visto, porque la realidad es que el tiempo es limitado y entre ver fútbol italiano, un poquito de fútbol español, que apenas veo los dos equipos que yo sigo en España, y fútbol alemán, que me gusta mucho, la liga francesa le dedico entre poco y nada, pero ese poco que he visto a Zelic, creo que es un jugador que en términos, que es lo que tú me has preguntado, de profundidad de plantilla, es un buen fichaje. Creo que no desmerece a Karsdorp a nivel ofensivo con el balón en los pies. Creo que el neerlandés es un peldaño, es un poquito mejor que el turco, pero a nivel defensivo yo le veo unos fundamentos, pero sobre todo, ¿cómo decirlo? Un esfuerzo de más al jugador del Lille. Creo que es capaz de hacer unos tackles o unos despejes, unos bloqueos, lanzándose al suelo o estando bien colocado de una forma mucho más pertinente de la que lo hace el neerlandés.
Veremos también, porque aquí tiene que entrar en juego el hecho de a qué juega tu equipo y a cómo quieres que juegue tu equipo. Quizás estas situaciones defensivas no se las vemos tanto al neerlandés por el simple hecho de que está muy alejado de la banda o que debe ser el arma principal de salir jugando. Quiero decir, en tu planteamiento de partido, el señor Mourinho, o a quien le toque hacerlo en el vestuario antes de empezar el partido durante la semana, cuando se prepara el encuentro, se dice, hey, estos, me da igual, el Empoli, el Monza, ataca de esta forma. Y atacando de esta forma, cuando recuperemos el balón en esta zona del campo, es decir, nuestra área, si tiene el balón Roger Ibáñez, ¿dónde debe ir ese balón? A la banda derecha, que es Rick Karsdorp. Si tú a Karsdorp le estás exigiendo que sea el primer enlace o el primer punto de anclaje de la Roma para hacer la transición ofensiva, es muy difícil que Karsdorp esté a nivel defensivo tan implicado, porque ya está pensando que él debe estar en una zona del campo para recibir el balón y luego mandárselo a Abraham o luego mandárselo a Zaniolo de forma vertical para que Zaniolo aguante el esférico y pueda sacar el equipo de su propio campo, ¿no? Creo que, si no me explico bien, David, dímelo y intento reformularlo. Entonces, yo creo que aquí puede haber un matiz importante por el cual creamos que el neerlandés a nivel defensivo no cumple las expectativas o es inferior al turco. Pero, aún así, me atrevería a decir que el turco tiene un punto de más a nivel defensivo. Bueno, Santi, perfectísimamente explicado, así que nada. Ahora vamos a ir a la última pausa, vamos a ir a una última pausa, vamos a hablar un poco sobre la línea de centrales, ya hemos comentado un poco durante el episodio, pero vamos a cerrar sobre todo hablando de las posibles llegadas y si son refuerzos o no para la línea defensiva, hablando hoy, estamos todavía a 22 de julio, día de uno de los 2 días fundacionales de la Roma. Estuvimos hablando de eso en nuestras cuentas de redes sociales, en nuestra web pueden encontrar toda la información, todos los artículos con respecto a esto. Así que vamos a hacer una pausa para luego hablar un poco de esta línea de centrales, quiénes la componen y quiénes pudieran llegar de refuerzo a mejorar y dar sobre todo fondo de armario al equipo de José Mourinho. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Llegamos al último sprint de este episodio de hoy, que hemos tenido a Santi para hablar un poquito sobre la táctica y sobre todo lo que ha ido sucediendo globalmente con el club. Y hay que hablar de la línea de 3 centrales, que fue desde donde partió este episodio. Volvemos al inicio, por así decirlo. Y Santi, estamos hablando que hoy tenemos a Chris Smalling, Gianluca Mancini, Roger Ibáñez, el criticadísimo Roger Ibáñez, que se ha ganado en las últimas horas de numerosas ofertas, tanto del Milan como Newcastle, incluso lo ponían en la lista de futuribles del Barcelona ante la negativa a poder fichar a Jules Koundé del Sevilla, en fin. Y tenemos también a otro que se ha hablado de posible salida a la Fiorentina para reemplazar a Milenkovic, o al rumor recurrente del verano hacia el Torino para reforzar la defensa de Ivan Juric, que ha perdido a Bremer, pero va a fichar al belga, que ahora se me escapa el nombre, Jason Denayer, perdón, el ex del Lyon o del City. Y en cuanto a la Roma, para reforzar, han habido varios nombres en las últimas horas. Partimos no tanto en las últimas horas como el de Joe Rodon, que sí se habló a inicios del verano desde el Tottenham, tras un contacto entre Paratici y Thiago Pinto, y luego ha sonado con más fuerza y desde fuentes más fiables los nombres de Nathan, el brasileño, defensor brasileño del Red Bull de Bragantino, un joven defensor de 23 años, si mal no recuerdo, 23, 24 años, zurdo también. Recordemos que José Mourinho busca un central zurdo para reforzar la defensa. Luego se habló
o sea, habría hecho una oferta, los brasileños la rechazaron, y a última hora salió un nombre que a Santi, si hubiera sido temprano en la mañana, lo hubiera leído, le hubiera dado un patatús, pero por suerte ya fue en la tarde y seguro tenía café, había almorzado y estaba fuerte para aguantar el nombre, que es el de Axel Zagadou, el francés ex del Paris Saint-Germain o el Borussia Dortmund. Santi, si tuvieras que elegir alguno de estos tres, ya sé que Zagadou no va a ser, ¿quién sería o cuál sería el perfil que debería? O sea, estamos hablando de un perfil zurdo, un central zurdo que está buscando José Mourinho. ¿Cómo es esto para cerrar la línea de los 5 centrales? La verdad es que ninguno de los tres, por ejemplo, cuando yo he visto al Red Bull Bragantino y demás en competiciones continentales, en este caso en Sudamérica, no me ha parecido de los destacados el defensor. Y por otro lado, no son jugadores... Son jugadores que se me escapan del radar y te cuento por qué, o te digo por qué. Por el mismo motivo que hablábamos al principio de la conversación, en el momento en el que la Roma tú quieres ascender de nivel, es muy complicado que puedas atraer ese talento de la Champions, pero debes fijarte en un talento muy, muy consolidado en Europa League, hablando a nivel de peldaños, ¿eh? Entonces, cuando tú estás fijándote en defensores poco relevantes, por ejemplo, del Tottenham, para su equipo, me parece complicado. Me parece complicado porque creo que cuando tú haces un fichaje, debes querer mejorarlo. La realidad, no siempre se puede hacer así, pero la realidad es que cuando tú haces un fichaje, lo que debes intentar hacer es un fichaje que sea titular. Y que el titular que tú tienes hasta ahora pase a ser el suplente, porque eso significa que aumentas el nivel. Esta es mi forma de verlo. E insisto, no siempre se puede hacer. Y cuando no se puede hacer, hay que atinar muy bien y hay que ver qué jugador, y aquí voy a poner el nombre de otro brasileño, como es Alisson Becker, que no lo conoce ni su familia, y te lo traes, en Europa me refiero, y te lo traes a Europa, lo tienes aquí, y dentro de 2 años resulta que potencialmente es uno de los 5 mejores porteros del mundo. Con lo cual, y en algún momento puntual de su trayectoria futbolística, de los 3 mejores, bajo mi punto de vista. Entonces, adivinar y acertar con ese potencial siempre es muy complicado y siempre es muy difícil y no se debe exigir. Pero cuando tratas de hacer una contratación de este nivel, a mí, de los nombres que me propones, se me escapa mucho porque ni al brasileño lo he visto con continuidad, ni tampoco al jugador del Tottenham. Es que es muy difícil acertar aquí con este tipo de nombres. Y lo que tengo muy claro es que necesitarían una adaptación estilo Viña y no es algo que a mí me gustaría para la Roma, sin duda alguna. Eso sí, cualquiera de ellos me vale por delante de Jan Axel Zagadou. Insisto, yo al Dortmund lo he visto durante muchos años, soy muy aficionado al Dortmund y no he visto mucho a Zagadou porque se ha pasado todo a su contrato deportivo en el Dortmund en la enfermería, y por suerte ha pasado gran parte, el 90 y pico % en la enfermería, porque siempre que ha estado en el terreno de juego ha sido un lastre competitivo en mayúsculas, con lo cual a mí, y está es lo cierto, me ha dado un auténtico escalofrío cuando he visto ese rumor. Me imaginé verte la cara de cuando viste el nombre de Zagadou. Terror. Sí. No, a mí ese el nombre Zagadou, el de Swansea, que terminó el año pasado, bueno, incluso pensé, dije, bueno, hubiéramos ido por Swansea, el del United, que al final estuvo el año pasado en el Napoli, que pasó por el Aston Villa. No sé, tiene que haber una situación mejor. Yo entiendo que hay una situación económica, que no se ha podido vender a jugadores como Justin Kluivert, no se ha podido salir jugadores como Carles Pérez, escapó una opción muy barata para reforzar el ataque en lugar de la salida de Carles Pérez, que era Solbakken. O sea, el mercado se ha ido complicando en algunas partes, en otras no tanto. O sea, pero esto pasa en todos los equipos. O sea, el mercado es complicado y a veces te va llevando por otros derroteros, por otros caminos.
y yo espero que al final va a llegar un central. Yo creo que va a llegar un central para redondear la línea de 5 centrales. No sé si va a alcanzar tanto como para que sea un potencial titular, como tú decías con el caso de Alisson. Yo recuerdo cuando Sabatini fichó a Alisson por esa cantidad de dinero, que en aquel momento eran unos 7 millones de euros, pero un portero, un tercer portero, un segundo portero. Sabatini está loco, ha gastado esa cantidad de dinero. Como él tenía un pasado lacial, lo llamaron lacial, lo insultaron, y resulta que después los está vendiendo, o sea, el Monchi lo vendió por, ¿cuánto? 80 millones, 70 millones. Fue una barbaridad, y hoy, como tú lo dices, un portero absoluto, o sea, yo creo que podría ser... Es muy difícil. Por ejemplo, el nombre del jugador galés del Tottenham que me preguntabas, ¿no? Joe Rondon ha jugado, y estoy viendo estadística pura esta temporada, ha jugado en un total de Premier League en 3 partidos, que ninguno de ellos lo ha jugado completo, a una media de 29 minutos por cada uno de esos 3 partidos. Es muy difícil valorar a un jugador así, y es muy difícil pensar que este jugador a sus 24 años y con este bagaje deportivo en esta temporada sea capaz de venir y aportarte. ¿Qué es lo que me queda a mí de positivo de todo ello? De que a este jugador lo conoce José Mourinho, y si lo conoce, pues eso me aporta un nivel de confianza y de tranquilidad que entiendo, lógicamente, que con su trayectoria deportiva pues avalan al técnico luso y que sabe de estas cosas. Podrá salir mejor o peor, pero no va a salir mal. Ahora, claro, y en el caso de, por ejemplo, perdóname Santi, en el caso de Ron también está la motivación del Mundial con Gales, y quizás esto lo pueda empujar y tal, pero ya, por ejemplo, el caso de Zagadou me parece una locura. No, pero es que me sigues pronunciando ese nombre y se me pone la piel de gallina. Es que es un jugador que, insisto, que Zagadou exageradísimamente propenso. Yo creo que seguramente sea el defensor profesional que yo haya visto más propenso al error. Muy, muy difícil. Si antes te decía que los defensores de la Roma con metros detrás sufren mucho cuando son girados por el rival, Zagadou es algo por encima de lo lógico en este sentido, sufre muchísimo, y que luego, pese a su altura, no es un jugador que sea contundente en el área. Yo, Zagadou, está sin equipo y me parece extremadamente comprensible que esté sin equipo. Vamos, no me imagino a Zagadou jugando 20 partidos por temporada, y no me los imagino, lógicamente, jugándolos a buen nivel, ¿no? En este sentido. Y el brasileño, Nathan, que me comentabas del Red Bull Bragantino, es que cuando yo he visto al Red Bull Bragantino, ha sido, insisto, en instancias finales de la Sudamericana, y él aún no tenía ese peso específico en el equipo en aquella Copa Sudamericana en la que yo le he visto recientemente el pasado año. Con lo cual, ha empezado a ganarlo recientemente. Con lo cual no lo tengo tan visto. Sí que veo que sí que tiene una continuidad a nivel de partidos, sí que tiene mucha trascendencia, que juega mucho y lejos del área, y esto sí que podría ser algo positivo. Que sea un jugador que sea capaz de anticipar, iría en la línea de lo que tenemos a día de hoy. En este caso hay que decir una cosa. Probablemente el que más errores comete de nuestra defensa es Roger Ibáñez. Lo es por 2 motivos. Una, porque probablemente sea el que más asume riesgos, es el que más lejos va a buscar al rival. Y 2, porque se le pela el cable y entonces hace cortocircuito y va al suelo cuando no tiene que ir. Pero este año ha crecido indiscutiblemente, lo hablábamos nosotros dos, lo hemos comentado y lo habéis comentado vosotros en podcast muchísimas veces. El primer tramo de temporada de Ibáñez era muy evidente que era el jugador que más ha evolucionado con José Mourinho, y un dato que lo refleja, ¿no? Yo os insisto mucho en el tema de las anticipaciones. Es importante robar el balón en ventaja porque te permite tener un jugador detrás que ya has superado, y por lo tanto tú siempre vas a ir con un jugador de más que el rival, y si mueves bien y rápido el esférico consigues esa ventaja para llegar a la portería rival. En ese sentido, quienes son los encargados de hacer las anticipaciones a nivel defensivo son los 2 centrales laterales. El mejor hace 2 años era Mancini, de forma indiscutible, y además tiene muy buena lectura de juego, a lo que suma lo que tú antes has comentado, que con el balón en los pies es extremadamente aseado, es muy buen lanzador de balones largos. ¿Quién ha mejorado mucho en esto? Roger Ibáñez. No en el balón,
con el balón en los pies, sino en la anticipación. Hemos pasado de nuestro mejor anticipador en defensa ha sido ser Mancini a ser Roger Ibáñez, con una diferencia muy notable. Entonces, ha habido un avance muy grande de Ibáñez. ¿Qué necesitamos? Que aquí Ibáñez tenga la confianza también de avanzar metros con el balón en los pies, que sea capaz de dividir a la defensa rival, ¿no? Y quizás esto Nathan de Red Bull Bragantino te lo pueda dar por lo que yo le estoy viendo. Pero, insisto, son jugadores que tengo muy, muy pocos vistos. Bueno, Santi, nada, muchísimas gracias. Vamos a ir concluyendo con esta opinión tuya. Hemos abarcado bastante información, pasamos por todos los sectores del campo. Quizás nos quedó un par de cosillas, pero bueno, vamos a dejar un poco de contenido para los próximos días. Todavía nos queda mercado. El mercado va a cerrar los últimos días del mes de agosto, exactamente el 30 de agosto va a cerrar el mercado. Ya se van a haber jugado algunas jornadas ya dentro de la Serie A y esto también pudiera cambiar algunas cuestiones. O sea, que nos queda tiempo para seguir hablando sobre este puzzle que va armando José Mourinho de cara a su segunda temporada en la Roma y con el conjunto Giallorossi. Santi, muchísimas gracias por pasarte una vez más por los micrófonos de Planeta Roma y agradecidísimo por todo el conocimiento y por toda la charla en este episodio. Gracias a ti y espero no haber aburrido a vuestros oyentes. Y siempre que quieras, no dudéis, y las preguntas que tengáis, sabéis que podéis contar con mi opinión. Insisto, es una cuestión de opinión. Y esto, el fútbol, como los colores, ¿no? Cada uno tiene su gusto. Entonces, para mí siempre es importante conversar, aprender unos de otros y estoy aquí para ello también. Seguro, siempre. No creo que nadie que se aburra con tus análisis y tus opiniones, todo lo contrario. Así que nada, muchísimas gracias a ti, Santi. Gracias a todos ustedes que no han escuchado un episodio más de Planeta Roma Podcast. Recuerden que si quieren unirse a ser parte activa de la comunidad, aún más activa de la comunidad de Planeta Roma, pueden entrar en patreon.com/Planeta Roma y suscribirse y pasar a formar parte de nuestro grupo de Patreons, que tendrán algunos beneficios en cuanto al contenido que creamos y tal. Por ejemplo, este programa que están escuchando algunos de nuestros Patreons los pudieron escuchar en vivo durante la grabación del mismo. Así que nada, hay muchísimo, todo el contenido que podemos crear y compartirlo con ustedes de primera mano. Así está. Así que nada, vamos a ir cerrando ahora sí. Muchísimas gracias y siempre manténganse conectados con Planeta Roma y siempre traten de escuchar, de comentarnos y dejarnos sus opiniones en cualquiera de las plataformas de podcasting donde nos pueden encontrar. Estamos absolutamente en todas las plataformas de podcasting para escuchar nuestros episodios habitualmente. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí escuchándonos y gracias a Santi y nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchísimas gracias y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.